institucionales y dirección física para que puedas consultar, rectificar, revocar, cancelar o suprimir tus datos personales de manera voluntaria. Ningún funcionario o prestador de servicio podrá hacer captura o tratamiento de los datos sin tu aprobación. ¿Alguna inquietud o reclamo? Comunícate al correo electrónico protecciondedatos@clar.org. La CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, asumimos un compromiso decidido y firme por promover una cultura del buen trato y del cuidado de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables. Y proponemos este protocolo como instrumento que ayude a concretar este compromiso por la vida y la salvaguarda de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables. Por alguna inquietud o reclamo, comunícate al correo electrónico cuidadoyprotección@clar.org. Si deseas saber más sobre las políticas de tratamiento de información y protección de datos y del protocolo institucional de protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables, puedes visitar nuestra página web www.clar.org. Encuentra estos y otros documentos institucionales disponibles en español, portugués, inglés y francés. Muy buenos días, hermanos y hermanas, jóvenes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Soy Carmen Ugarte García, oblata del Santísimo Redentor. En nombre de la Comisión CLAR contra la trata de personas y redes de Talitha Cum en América Latina y el Caribe, agradezco su presencia. El hermano Jorge Walder, hermano marista, y Vicky Tenjo, laica, estarán moderando este espacio de reflexión y conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. La explotación sexual, niñas y niños. Lamentablemente, los servicios sexuales son cada vez más solicitados. Si hay tantas víctimas de la trata que terminan en las calles de nuestras ciudades, es porque existe una gran demanda que hace rentable su explotación. Muchos hombres, jóvenes, de mediana edad, hasta ancianos, piden, buscan, exigen servicios sexuales y están dispuestos a pagar por su placer. Quienes generan la demanda de servicios sexuales en todas sus formas y modalidades, incluida la pornografía, el cibersexo, los de striptease, la responsabilidad real del impacto destructivo de su comportamiento en otros seres humanos y de la violación de los valores morales en este proceso. Sin embargo, en el sistema de explotación hay otros actores de los que se habla muy poco: los consumidores. Estos representan una enorme masa que se parece ignorar. En gran medida, la explotación de las víctimas, aún disfrutando de los beneficios y servicios que prestan. Comprar servicios sexuales no tiene nada que ver con el amor. Se puede estar siendo parte de un delito que atenta contra la dignidad y la sexualidad humana. En la prostitución se tortura a una mujer. No confundamos los términos. Esto es criminal, de mentalidad enferma. No podemos hacernos los distraídos, distraídas. Todos y todas estamos llamados a salir de cualquier forma de hipocresía, afrontando la realidad de que somos parte del problema. Asimismo, podemos ser parte de la solución. Para acabar con la demanda de la explotación sexual, es
necesario determinar responsabilidades en la cadena completa de explotación, desde quienes se encargan de la captación y quienes trafican hasta los consumidores. Es urgente que los estados garanticen leyes de enjuiciamiento y condena a los tratantes y se enfoquen en la protección de las víctimas y sobrevivientes. Es necesario comprometernos con acciones concretas para su eliminación, como la educación y la prevención, así como denunciar la comercialización y explotación de la vida. La verdadera solución es la conversión del corazón. Que así sea para todos nosotros y nosotras. Doy la palabra al Padre Israel por parte de la CLAR. Gracias, Israel. Adelante. Muchas gracias, hermana Carmen. Qué bueno que estemos aquí todos con este propósito de celebrar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con la realización de este webinar, que lleva por título La comercialización del cuerpo atenta contra la dignidad. Damos una sororal y fraternal bienvenida a todas y a todos los que se han dispuesto en este momento para compartir y reflexionar juntos y juntas. A los moderadores que ya mencionó Carmen, a la misma comisión y cada una de sus integrantes de los religiosos y religiosas contra la trata de personas de la CLAR, a quien nos va a acompañar con el momento orante, la Red Causay del Perú, al padre Luis Aguilar de Costa Rica y a la licenciada Ana Ladera del Perú, que nos facilitarán sus conocimientos y experiencias en el panel. La vida es innegociable, la dignidad se defiende, reflexiones sobre la explotación sexual. A la hermana Olga Colipe de la Red Causay de Uruguay, que nos hará la reflexión conclusiva. Un saludo especial a todas las jóvenes y a todos los jóvenes que se han dispuesto a unirse, a participar con nosotros y a sumarse en esta causa por la dignidad de la persona humana. La CLAR una vez más se desvincula y fortalece su alianza por la vida y la dignidad humana, apoyando la transmisión y el soporte técnico de este encuentro virtual latinoamericano y reforzando todas las iniciativas que en bien de la dignidad humana se realizan. Así reconocemos la legitimidad y esperanza de esta misión y respaldamos el logro de cada uno de sus objetivos: compartir experiencias, aunar esfuerzos, soñar siempre con una iglesia y una vida religiosa cuidadora, que con sus distintos modos de vivir el amor en sus regiones y países, seamos todos puente para ayudarnos mutuamente en América Latina y el Caribe, caminando juntos en el servicio a nuestros hermanos y hermanas, ser redes e instituciones de apoyo y guía para aquellas personas que buscan ayuda para sí mismas o para algún miembro de su familia. En el análisis del contexto sociopolítico que hizo la CLAR para el actual horizonte inspirador, evidencia que las condiciones de vida de los latinoamericanos y caribeños se ha agravado, acrecentándose la desigualdad y la falta de crecimiento de países que por una parte toman conciencia de los numerosos males que les aquejan y por otra no cuentan siempre con los medios materiales, culturales y políticos suficientes para superarlos. Destaca también que se ha puesto en evidencia la fragilidad del planeta. La sociedad ha ganado una mayor conciencia y responsabilidad en relación con la armonía y el cuidado de la casa común, pero todavía está lejano el logro del equilibrio socioambiental. Todos los proyectos a emprender nos obligan a contemplar las necesidades de nuestro entorno y a implicarnos en la búsqueda del bien común a partir de la transformación de lo cercano, en la escucha de los más empobrecidos y de la madre tierra, con el fin de recuperar las condiciones de una existencia digna y sostenible para todas y para todos.
La realidad se nos presenta como un todo íntimamente relacionado y reclama de la vida religiosa de América Latina y el Caribe favorecer estrategias para un diálogo entre la ecología económica, social, cultural y de la vida cotidiana, que incluya la perspectiva de una ética del bien común y de la justicia entre las generaciones, siendo una presencia al servicio de la vida, comprometida con el cuidado de la casa común, la promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la defensa de la vida y la atención a los más vulnerables de la sociedad. Deseamos que sea muy fructífero este momento reflexivo, pues vivimos en sociedades de consumo atravesadas por la violencia extrema y la pobreza, que empuja situaciones de calle, sicariato, trata de personas, prostitución y a tantas otras realidades que vulneran la dignidad de la persona humana. Y como el consumo y las adicciones afectan transversalmente a todas las clases sociales, hemos de fortalecer nuestros entornos familiares, comunitarios y sociales, eclesiales y religiosos como ambientes cuidadores, fraternos, llenos de ternura, procesadores de emociones y gestores de procesos de contención y de recuperación. Sea esta la oportunidad de leer los signos de los tiempos para responder a los desafíos desde nuestra fidelidad al seguimiento de Jesús. Que podamos siempre aportar esperanza, misericordia, solidaridad, amor y sanación desde nuestra espiritualidad cristiana, siguiendo el testimonio del buen samaritano. Que la riqueza y variedad de los carismas aquí congregados nos permita ampliar oportunidades y avanzar hacia mayores compromisos. Es hora de acoger la fuerza de la resurrección, promoviendo la cultura del encuentro, el cuidado y el buen trato, privilegiando la dignidad humana, cuidando la sacralidad de lo creado e interrelacionando todo lo que en la búsqueda del bien común podamos lograr, entretejiendo y participando en redes de cuidado y defensa de la vida, de la tierra, de los más pobres y de las culturas, y acompañando desde dinámicas que visibilicen y empoderen de manera especial a las mujeres, los laicos y los jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días para todos, para todas. Bienvenidas nuevamente a este webinar. Vamos a dar al espacio orante de este momento. Invitamos a las hermanas de la red CAUSAI de Perú que se vayan sumando. Yo voy a compartir pantalla con el PowerPoint que nos han enviado. Buenos días a todas y a todos. Hoy estamos unidos en oración con Dios, quien nunca nos abandona, siempre nos escucha. Empezamos con algunas palabras del Papa Francisco. La explotación y el sometimiento limitan la libertad y convierten a las personas en objetos de usar y tirar. Palabras del Padre Francisco de febrero 2023. Y también el Papa invita a los jóvenes a caminar con los ojos abiertos para reconocer los procesos que llevan a millones de personas, especialmente jóvenes, a ser víctimas de la trata, para ser brutalmente explotados. Caminar con el corazón atento para descubrir y apoyar los senderos cotidianos hacia la libertad y la dignidad. ¿Qué es el sueño de Dios para nosotros y nosotras?
Podemos decir que Dios quiere que lleguemos a la plenitud de nuestro ser. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, he venido que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les invito a pensar en una joven con toda la vida por delante, sus sueños, estudios, una vida con pareja e hijos, la esperanza que ella tiene. Y se cae víctima de la trata, vendida como mercancía. Las personas explotadas sexualmente están robados de esta posibilidad de vida en abundancia. Es mucho más difícil vivir esta vida en abundancia. Y pensamos un momento. Y ahora, escuchemos el relato de la mujer quien pide ayuda de Jesús mientras está acompañando a Jairo a su casa. Notamos la manera en que Jesús entra en conversación con ella. Le da toda su atención. Le trata con dignidad. Ahora escuchamos el texto mientras Ana lo lee. Entonces una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos decían, yo no, Pedro le replicó, Maestro, es toda una multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y les invito ahora de pensar en qué situaciones en nuestro mundo notamos la explotación social. Piensen más allá de la trata de personas. En lo cotidiano, la propaganda, los medios de comunicación, en todo lo que nos rodea. Pausamos por un momento pensando.
Y ahora pasamos a las peticiones. Por aquellos que son secuestrados, vendidos o adaptados para la extracción de órganos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Pedimos, Señor. Señor. Por la conversión de los responsables, de los traficantes y consumidores que se benefician de la trata de personas. Roguemos al Señor. Te lo Te lo pedimos, pedimos, Señor. Señor. Por los líderes de los gobiernos, las fuerzas de seguridad y todos los que trabajan en los ambientes públicos, para que confronten los sistemas que hacen posible la trata de personas. Roguemos al Señor. Te lo Te lo pedimos, pedimos, Señor. Señor. Por las víctimas de trata en nuestras comunidades locales, para que nuestros ojos vean lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos comprometamos en devolver la libertad a quienes en nuestras comunidades son víctimas de la esclavitud. Te lo Roguemos pedimos, al Señor. Oh Dios, no podemos expresar lo que nuestras mentes no comprenden y nuestro corazón siente cuando oímos hablar de hombres, mujeres y niños engañados, transportados a lugares desconocidos, forzados a la prostitución u otras formas de trabajo para el lucro de los traficantes esclavistas. Nuestros corazones están tristes y nuestros espíritus enojados, ya que no se han respetado su dignidad y sus derechos han sido forzados con amenazas y engaños. Clamamos en contra de esta práctica degradante y oramos por el fin del tráfico de seres humanos. Protege, Señor, a todas las víctimas potenciales, especialmente a nuestros jóvenes y vulnerables. Rodee con su tierno amor y cuidado a todas las víctimas actuales de la trata. Líbralos del mal. Danos la valentía y la sabiduría para solidarizarnos con ellos y que juntos y juntas encontremos la forma de la libertad que es tu regalo para todos nosotros. Amén. Muchas gracias, hermanas Ann y Mary, por el espacio orantes. Sabemos que es Jesús quien nos convoca siempre a estos espacios de formación. Vamos a presentar en este momento a nuestro primer expositor, a nuestro primer panelista del día de hoy. Es el padre Luis Carlos Aguilar. Él es vicario general, canciller y director de Cáritas de la diócesis de Punta Arenas, en Costa Rica. Tiene 31 años de sacerdocio al servicio de la iglesia local. Estudió psicología, con un grado de doctorado de la Universidad de Centroamérica de Ciencias Sociales de Costa Rica. Tiene una maestría en doctrina social de la iglesia por la Universidad de Salamanca y una maestría en psicología clínica por la Universidad de León, en España. A nivel de América Latina y el Caribe, trabaja para el equipo de migración y el equipo de equidad del Secretariado de América Latina y del Caribe de Cáritas, en el Departamento de la Mujer y la Iglesia y Sociedad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. En el espacio de incidencia de la red también, Clamor para América Latina y el Caribe. Padre Luis, te damos la bienvenida. Gracias por sumarte a este webinar de hoy. El tiempo es tuyo para que puedas compartir con nosotros. Gracias. ¿Me harían el favor de subir la presentación? Ahí, la mandé al WhatsApp.
y yo voy pidiendo que me la vayan pasando. Si me hacen el favor. Davis, Joana, desde el secretariado. Ahí la estoy descargando, ya te comparto pantalla. Ah, ya está, listo. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos, por este espacio, en donde el tema que nos convoca hoy, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres. Y pues el lema elegido ha sido la comercialización del cuerpo que atenta contra la dignidad. Sigamos, por favor. Voy a empezar con una investigadora especializada en el tema, que es Sabine Gómez. Dice: no pretendo argumentar contra el placer sexual, pero en el contexto de la prostitución, este placer es un bien de consumo. Los bienes de consumo, como la sexualidad, sirven para representar la identidad social de cada uno. Sigamos, por favor. Y quiero también empezar, ya que somos agentes de pastoral y tenemos una manera de ver la realidad diferente, somos o nuestro backup para asumir nuestra lectura del ver, juzgar y el actuar está centrado en la fe. Quiero que alguien me haga el favor de leerme esta frase de esta famosa teóloga ecofeminista, Ivonne Guevara, en donde habla y tiene una teología del cuerpo hermosísima. Y eso entonces nos va a permitir abrir ese espectro en el que vamos a analizar el tema de hoy desde un tema de deconstrucción de la masculinidad. Tal vez si Victoria Tenjo me hace el favor de leer la frase. Claro que sí, padre. La frase dice así: tomar el cuerpo como un nuevo punto de partida de la teología es acoger una antropología unitaria que intente superar los dualismos y asumir las ambigüedades inherentes a la existencia humana. Esta antropología parte de la historia, o sea, de aquello que los ojos pueden ver del comportamiento humano, y a partir de ahí humanizarlo. No trata de establecer de antemano un ideal de ser seguidos por todos, sino algunos criterios a partir de los cuales se pueda orientar la conducta humana, criterios que no son ajenos a la maravilla del cuerpo, sino que parten de esa realidad fundamental que nos constituye. Gracias. La que sigue. El punto de partida, entonces, es desde este análisis de la masculinidad hegemónica y la prostitución femenina. En algunos estudios y debates de masculinidad, siempre se habla desde una postura del que yo soy blanco, por ejemplo. Y es un hecho de que no es tenido en cuenta como situación poderosa y son solo los otros o las otras las que se analizan. Analizamos las mujeres, las personas negras, la población migrante, y estos grupos son etiquetados y o estigmatizados y se les exige transformación. En lo referente a la prostitución, el objeto habitual de estudio han sido las mujeres en situación de prostitución, sin etiquetar ni centrar demasiada la atención al resto de actores que forman parte de esta institución social, la demanda y el proselitismo. Queremos analizar en esta reflexión la relación que existe entre la construcción social de la masculinidad hegemónica y el consumo de la prostitución femenina, haciendo especial hincapié en la construcción de la sexualidad a través del acercamiento a los significados atribuidos a los demandantes de prostitución y a su experiencia. La que sigue. Cuando ustedes y yo queremos entender qué es una masculinidad hegemónica, tenemos que partir de la siguiente premisa, que es la presentación a conceptualizar como una encarnación del poder en sí misma, que se representa en determinados comportamientos, actitudes, formas de relacionarse que contribuyen a sostener los privilegios masculinos. Así como lo afirma Michel Foucault, el poder no está localizado únicamente en las grandes estructuras, sino también en las relaciones subjetivas,
Y así es como esos mecanismos de poder tienen lugar de manera mucho más minuciosa y cotidiana, porque esas construcciones de subjetividades, ustedes y yo a lo mejor no las vemos, sino que la hemos mamado durante todo nuestro proceso de socialización, incluso hasta las mismas prácticas religiosas y teologías que hemos asumido. Por eso esta masculinidad hegemónica es el proceso de socialización de los hombres, está construida sobre la certeza de que su sexo les otorga el derecho a disponer de su entorno, de espacio y del tiempo y de otros lugares y de otras personas. Este derecho se extiende también al cuerpo de la sexualidad de las mujeres. De allí hay solo un paso que, tratándose de un derecho, es legítimo conseguirlo y preservarlo, aunque se vea con violencia. En una sociedad basada en estas suposiciones, es de intereses de los hombres, en general, la subsistencia de la prostitución. Entonces podemos sostener en el escenario de la prostitución se representan los privilegios que tradicionalmente han sido asignados al género masculino en distintas esferas, en cuestión de género, sexual, económica, de clase, de etnia y de origen. Vamos, la que sigue, a ver 4 puntos importantes de esta construcción. Entonces, primero, ¿por qué es necesaria la perspectiva de género para hacer una lectura de esta relación de poder? La prostitución es una institución social en la que la dicotomía genérica se encuentra muy marcada. La mayoría de las personas en situación de prostitución son mujeres, mientras que, por otro lado, la demandante está compuesta mayoritariamente por varones. En el terreno de la sexualidad, se puede afirmar que la prostitución existe como sexo masculino, es decir, existe como un lugar de reafirmación de la masculinidad hegemónica, que antepone la primacía del deseo masculino y su sexualidad frente al reconocimiento de la mujer como sujeto sexual. El sujeto masculino demandante dispone del cuerpo y la sexualidad de la mujer en prostitución, convertida en objeto femenino ofertado. Respecto a las condiciones y el fenómeno económico, la prostitución en sí misma es una actividad que une 2 instancias de poder social que tradicionalmente han sido ostentadas por los hombres: el sexo y el dinero. El dinero es el que marca la capacidad de decisión del cliente sobre la utilización de una mujer u otra, como si fueran bienes de consumo intercambiables. Y por último, en referencia a las desigualdades étnicas por procedencia, es necesario subrayar que la mayoría de las mujeres en contexto de prostitución son de origen migrante, algunas de ellas en situación irregular. Se puede afirmar que en relación al origen de las mujeres se produce lo que se puede denominar una erotización de la otra, porque los demandantes erotizan la diferencia constituida en base a preceptos y estereotipos nacionales que perpetúan la diferencia norte-sur u occidente y oriente. Pasemos a la otra. ¿Cómo se construye entonces un consumidor de sexo? Siguiente, por favor. Bien, todas y todos, desde nuestros procesos de socialización, ya sea en la casa, en lo privado, en el ámbito doméstico, en el colegio, en la sociedad, se promueven roles estereotipados que definen qué es una mujer y qué es un hombre. Y en diversos ámbitos de la vida, como son el ámbito físico, el ámbito social, el ámbito emocional. La que sigue, por favor. Y en la crianza, niños y niñas están bombardeados por las mismas imágenes y expectativas sobre las mujeres. En el caso de un niño, un varón, dedicarse a actividades externas y de riesgo y de aventura. Ser fuerte, decidido, ser independiente. Menos exigencias y más celebración sin esfuerzo. No aceptar emociones y mucho menos culpas o errores.
cuidar de él como el más importante y de nadie más, y tener muchas novias para ser hombre. En el caso de las mujeres, en el ámbito doméstico, una demostración siempre de dependencia, una mayor exigencia a lo que son las funciones de cuidado, siempre en complacencia del otro, y cuidar de ella y de todos los que la rodean, y estar dispuesta a ser siempre bonita, de acuerdo a los estándares de belleza establecidos, y siempre agradar a los demás. La que sigue, por favor. Bien, cuando llegamos a la etapa de la juventud, a los varones, y en donde empezamos a explorar la sexualidad, entonces a los varones siempre se nos pide que asumamos un rol agresivo, depredador, dominante y manipulador, consumir alcohol y drogas para así relajarse y dar rienda suelta, educarse en la pornografía, sentir el único placer es eyacular y tener accesos ilimitados. Y en los roles de la mujer, ser atractiva siempre en función del otro, aceptar alcohol para relajarse también, pero es para aguantar en los roles que se toman en torno al abuso mismo. Decir no es una opción. Su placer no importa y ser siempre complaciente. La que sigue, por favor. En la adultez, el varón siempre debe invertir en sus deseos y sus placeres, más posibilidades de educación, empleo y ya no lo dije bien, remuneración, más acceso a medios de trabajo que garantizan autonomía, poca responsabilidad familiar y de pareja, el derecho a ejercer la violencia contra la mujer, sobre todo en situaciones de acoso, de violación, de pago por pornografía y por prostitución. Privilegio a explorar sus deseos sexuales y a experimentar múltiples parejas. Poca o ninguna responsabilidad en la anticoncepción y el tema de las paternidades responsables. Cambiemos, por favor. El resultado entonces de todos los estereotipos sexistas es que tenemos entonces una subordinación de las mujeres a lo que es los varones. Entonces, podemos decir que el ámbito social que expresamos, el físico, el ámbito sexual y el ámbito emocional, en el caso de las mujeres, menos poder, más desigualdad y más insatisfacción. Y en el de los valores, en el de los varones, más poder ligado a la satisfacción. Vamos a introducir un elemento muy importante que hoy por hoy, y en estos días que estoy acá haciendo una pasantía con Caritas España, con mujeres en contexto de prostitución y en una investigación que se está haciendo, el factor pornográfico está siendo un factor determinante en la socialización de las subjetividades, sobre todo de varones. ¿Y por qué? Porque la que sigue, por favor. Esto produce una serie primero de consumidores, pero al mismo tiempo hay una distorsión en lo que es una percepción y un autoconocimiento de la sexualidad como tal. La pornografía, entonces, al exacerbar y sobredimensionar lo que puede ser una relación que es meramente coital, en donde se cosifican los cuerpos de ambas personas y entonces empiezan a construir una serie de ideales que a la hora de llevarlos a ejecución en la práctica cotidiana de una pareja o de incluso una educación sexual bien o mal establecida, nos lleva entonces a estar potencializando actitudes de consumo de servicios sexuales. Y entonces la pornografía erotiza y subordina a lo que es el sujeto mujer.
Las mujeres no están en circunstancias de consentir ni de desear. En su mayoría, entonces, están alcoholizadas, drogadas, borrachas, inconscientes o en estado de shock por necesidad o para ser engañadas. Los hombres buscan contenidos cada vez más agresivos y más extremos. Es el sexo que ellos quieren o en el que ellas no desean. Educa a los hombres a ignorar el dolor físico y psicológico de las mujeres. Ellas deben sonreír a pesar de estar siendo explotadas. La educación para derivar placer sexual y excitación para ejercer violencia, y la justifican ellas siempre. Se justifica diciendo ellas lo están disfrutando. La que sigue, por favor. Entramos a este elemento tan importante que es la prostitución, el derecho de los hombres a acceder sexualmente a la mujer y la licencia para ser un agresor sexual. Bien, las motivaciones de los consumidores de sexo para demandar la prostitución. En este momento ya tenemos un sujeto construido con todos esos parámetros, ¿verdad? Para ser usuario a mujeres en contexto de prostitución. Entonces, los mitos sobre la prostitución están conectados a los mitos sobre el abuso y la violación. Primero, entonces, esos mitos sobre la prostitución hace más probable aceptar también los mitos sobre la violación. ¿Por qué? Por lo cual está asociado a la agresión sexual. ¿De dónde viene esto? Las mujeres en la prostitución son inviolables. Se supone que ninguna mujer en contexto de prostitución va a demandar por ser violada, porque ya por sí misma, de estar en la calle, se tiene el derecho de violar desde la cosificación y la construcción subjetiva que tenemos los varones. La mayoría de las mujeres prostitutas ganan mucho dinero y disfrutan de su trabajo. Otro mito también, ¿verdad? Y muchas mujeres desean secretamente ser violadas porque se considera que es una fantasía en sí misma. La que sigue, por favor. Factores de interacción que predicen la probabilidad de un agresor sexual. Bueno, primero, hoy por hoy la sociedad está construyendo sujetos narcisistas. Y al ser un narcisista se está produciendo una serie de generaciones con una pésima salud mental en torno a la sociopatía como tal. Entonces, estos consumidores también tienen un alto nivel de delincuencia, sobre todo en la adolescencia, y un uso frecuente, como decíamos, de la pornografía. Por ende, también tienen una muy mala educación sexual. Entonces, tenemos personas con promiscuidad, con un déficit también muy alto de producir un placer sano a su compañera y por ende entonces es usuario de las mujeres en contexto de prostitución y una historia de violencia familiar, tanto en, podríamos decir, en el abuso mismo, ¿verdad? De violencia física, como en el abuso también de violencia psíquica. Las características que tienen los consumidores de sexo más o menos están oscilando hoy por hoy entre los 19 y 23 años, con su primera compra de sexo, propenso a declarar 10 o más parejas sexuales en los últimos años, de ahí la promiscuidad. En su gran mayoría son heterosexuales y están casados o viven con una pareja. Han pagado de una medida entre 55 a 85 mujeres en su vida y seleccionan a las mujeres
sobre los estereotipos que ya habíamos hablado, racistas, por juventud, precios bajos, ser extranjeras o exóticas y la incapacidad de hablar o manejar la cultura local. Y bueno, decíamos que también entonces cometían delitos con frecuencia, como la violencia contra las mujeres, las violaciones, agresiones, lesiones, homicidios, robos, hurtos, etcétera, etcétera. Muchas veces hasta llegar a matar a la trabajadora sexual. Seguimos, por favor. Conductas y conceptos comunes en el consumidor sexual. Esto es muy dado sobre todo en la tipología de América Latina y el Caribe. Si hay una oportunidad de prostitución, es accesible y legal, los hombres tienden a pagar por acceso legal, por acceso sexual, perdón, a las mujeres en lugares donde no es legal. Considera que su pago le libera de cualquier obligación de tratar a la persona como humana. Pagar para infringir reglas, como el uso de los condones o ejercer violencia extrema hacia las mujeres. Si sus expectativas no se cumplen, culpan a la mujer de producir su reacción violenta. Se excita con conductas más violentas cada vez, y ahí están tipificadas: eyacular en la cara, violar a la mujer en grupo, abuso de mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Disfrutar el dolor, el miedo y sometimiento de las mujeres. Es poco empático e indiferente ante el sufrimiento, la enfermedad y el envejecimiento de las mujeres. Evitar pensar en las consecuencias de sus actos siempre los tiende a negar o a minimizar. Poca probabilidad que denuncie trata de personas si así lo reconoce. Cambiamos, por favor. Además, saben del control del crimen organizado y ejercido sobre las mujeres. Entonces, claro, al tener ese tipo de tipología de socialización, el consumidor que compra sexo, ¿verdad? Reconoce entonces la coerción económica de las mujeres prostituidas, reconoce los síntomas de esa vulnerabilidad, que ya los conocemos todos: bajo autoestima, depresivas, intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Y sabe también que hay la presencia de un proxeneta que está detrás, que está controlando la vida y las ganancias de esa mujer. Y conocen los actos violentos de los proxenetas hacia ellas y se ajustan a su tortura, como el abuso verbal, ser empujadas, violentadas, golpeadas, abofeteadas, asfixiadas y muchas veces también sometidas al hambre y a ejercer también un elemento terrible como es hacerlas adictas a sustancias ilegales. La que sigue. Disculpe, padre, le quedan Sí. 5 minutos, por favor. Dios, tengo que correr entonces porque me faltan varias. Vale que la exponencia les queda. Entonces, de todas esas características vamos a ir rápido. Entonces, tenemos la identidad de 4 tipos de clientes. Desde ese proceso de socialización a cómo viene dándose ese aprendizaje de ser varón. Entonces, el primero es la identidad del cliente misógino y hormonal. Centrémonos en el cuadrito del centro que está ahí. Prostitución como orden sexual. Es el clásico macho que llega aquí para probar su virilidad, tiene sexo sin concesiones. El problema para él es la higiene, los precios y que jamás se sepa que él va a un putero. Ante la solución, que podría decirse, la legalización de la prostitución para este tipo de personas pasa por discriminar a los clientes y el control sanitario. La que sigue. La segunda tipificación, la identidad del cliente mercantilista o desinhibido. Vemos el cuadrito del centro. Es la prostitución como oferta o producto. El origen es
lúdico. La motivación, la ley de la oferta y la demanda. El problema, no hay garantía de calidad. Si se llegara a legalizar la prostitución, para ellos es garantizar un servicio de calidad. Entonces yo voy a exigir un servicio de calidad ante la persona que me está vendiendo el servicio sexual. El tercero, la identidad del cliente, amigo o galán. Centrémonos en ese cuadrito del centro. La prostitución como alternativa afectivo-sexual. ¿Cuál es el origen? Todos los varones tenemos un instinto sexual y la motivación es el déficit afectivo-sexual. ¿Cuál es el problema? La estigmatización de las mujeres. ¿Cuál sería su solución para ellos ante la legalización? Contra la explotación y el control sanitario. O sea, me garantizarían a mí que entonces, como estoy pagando, habrá un mayor control sanitario sobre el mismo. Seguimos con el cuarto, la identidad del cliente crítico o de emergencia. Vemos el cuadrito del centro, prostitución como dominación masculina. ¿Cuál es el origen? El patriarcado. Son clientes que tienen claros que el patriarcado es el que está manejando la economía y está manejando entorno, está manejando la socialización. La motivación, la necesidad de abusos, de privilegios. El problema, la explotación de la mujer. Tiene claro que se está explotando a la mujer, pero aún así, ¿verdad? La abolición del patriarcado y del capitalismo es la solución. Sigamos, por favor. Pasemos a las conclusiones. Por favor, la que sigue. Voy a ir como muy rapidito. Entonces, la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué necesitamos nosotras y nosotros? La que sigue, por favor. Se necesita un cambio de patrones de crianza de los niños y de las niñas. O sea, necesitamos deconstruir este patriarcado en el cual hemos sido socializados tanto hombres como mujeres. La que sigue, por favor. Se necesita un cambio decidido entre los hombres para que dejen de demandar pornografía y prostitución como un tipo de socialización que está afectándonos en nuestra salud y en cómo podemos establecer una relación con otra persona. La que sigue, por favor. Es necesario entonces erradicar. Se necesita un cambio en la sociedad, en las políticas que disuadan o perturben la confidencialidad, el privilegio de los hombres por pagar por sexo, o sea que se deberían multar. Se debería también establecer y hacerse responsables por las violencias producidas contra mujeres y niñas. Las sobrevivientes de trata, prostitución y pornografía pueden sensibilizar sobre estos daños graves y acabar con el negocio y de la forma de violencia que se debe legislar contra la demanda. O sea, tenemos que ir ya castigando a los usuarios de. La que sigue. Erradicar la demanda de la prostitución es una obligación en el derecho internacional. Todos conocemos esas leyes de la CEDAW, ¿verdad? Que nos habla de todas las prohibiciones que hay y de los castigos que debería de ir estableciendo en la construcción de políticas públicas para la no legalización de la prostitución. Y por último, ya con esto termino, la que sigue. Y creo que esto es para nosotros muy importante. Primero, necesitamos espacios de formación y que la anterior intervención mía hace unos meses hablamos de la desconstrucción de las masculinidades tóxicas, porque es un problema de salud pública, es un tema también de cómo entendemos el cuerpo de las demás personas, nos hace depredadores, incluso el cuidado de la casa común, y además nos exigiría ir cambiando el modelo económico para poder así ser hombres que podemos humanizar aquello que no hemos humanizado.
llamar las cosas por su nombre. Siempre ponemos como nombres bonitos a las cuestiones y estamos ante un crimen de lesa humanidad. Y necesitamos sistematizar experiencias de trabajos que ustedes los están haciendo ahí, en su parroquia, en su institución, en la universidad, en los trabajos de red. Necesitamos modificar también las mallas curriculares con visión de derechos humanos y énfasis en la equidad de género en nuestras casas de formación. Y empezar ya a hacer de la trata y tráfico, primero que es un signo de los tiempos, por ende, tiene que ser un lugar teológico de reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la reflexión, por los conocimientos compartidos. Es mucho para reflexionar, sobre todo para los que somos varones heterosexuales, y también mucho para compartir y educar en los espacios escolares. Nuevamente, gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Victoria va a presentar a nuestra siguiente panelista. Y muchas gracias al padre, muchas gracias al hermano Jorge. Y hay unas preguntas que han puesto en el chat, entonces vamos a dejar después de este segundo conversatorio o panel para poder responder y retroalimentar. Así que los invitamos a que puedan hacer sus preguntas, su retroalimentación y que podamos después con los panelistas interactuar. Bueno, a continuación pues presentamos a la licenciada Ana Isabel Vera Imaya, psicóloga con formación en manejo de técnicas de abordaje en casos de violencia desde un enfoque sistémico, diplomada en peritaje psicológico forense, diplomada en recursos humanos, especialista en la atención de casos de explotación humana como la trata de personas en sus diferentes modalidades y a víctimas de explotación sexual, con una amplia experiencia en intervención con población vulnerable. Asimismo, ha colaborado en diferentes estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas al tema de atención y protección de víctimas de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Como vemos, pues tiene su conocimiento es basado en la experiencia, así que le damos la bienvenida a Ana, un agradecimiento muy especial. Igual que el panel anterior, tenemos 20 minuticos de exposición, Ana, así que esos 20 minutos todos tuyos y invitamos a los participantes a escribirnos por el chat. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sin mucho preámbulo voy a iniciar la presentación del día de hoy cogiendo un poco lo que mencionó Luis Carlos. En este marco de trabajar en la importancia de la desconstrucción de las masculinidades, de los mensajes con los que fuimos creciendo y aquellos que de alguna manera pautearon nuestra vida, tanto de hombres como de mujeres, en ese proceso igual nos seguimos enfrentando a diferentes situaciones de violencia en las que son afectadas niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, pero especialmente o en mayor situación de vulnerabilidad las mujeres, las niñas y las adolescentes mujeres. En ese aspecto, tomando en consideración todo esto, pues en nuestro rol, nuestro trabajo, el que realizamos, desde el acompañamiento, desde la orientación, desde la consejería o desde la atención directa, nuestro rol tiene que estar basado en el marco de ciertos enfoques y principios que necesitamos aplicar para poder brindar una atención adecuada, un acompañamiento adecuado o una escucha activa a una persona que ha pasado por estas formas de violencia. Para eso el día de hoy les voy a compartir, si bien es cierto, vamos a hablar sobre un enfoque específico para la atención y el acompañamiento a víctimas de trata de personas o de cualquier otra forma de explotación humana, no quiere decir que los otros sean menos importantes. El enfoque de derechos humanos, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque de la niñez, etcétera. Todos son igual de importantes, pero el día de hoy nos vamos a centrar en uno en el que de alguna manera enmarca nuestra proceso de acompañamiento, atención o consejería a las víctimas que han pasado por estas formas de violencia. El enfoque centrado en la víctima es un enfoque sistémico que está orientado a atender las necesidades, preocupaciones y motivaciones de la persona,
donde se debe de priorizar sus intereses. Nosotros, cada uno de los que estamos de alguna manera involucrados en este proceso de ayudar en la recuperación de la víctima, debemos de reconocer que la víctima es el centro de donde tenemos que partir cualquier intervención. Es al ser el centro la víctima, el escuchar y saber cuál es su necesidad, su motivación o su interés, nos va a permitir dar respuesta efectiva a esas necesidades, y lo que nosotros le brindemos en el marco de esas necesidades va a ser sostenible en el tiempo, porque estamos dando respuesta a lo que es prioritario para la persona que ha pasado por esta forma de violencia. El enfoque centrado en la víctima tiene una intervención en la que nosotros debemos de evitar un lenguaje negativo que estigmatice a la persona. También debemos de garantizar que los derechos de las víctimas sean reconocidos y sean escuchados. Muchas veces a nosotros desde el aspecto de prevención o atención, cuando estamos con las víctimas, decimos, no, es importante para todo ser humano el que esté informado, el que se eduque. La necesidad de acceder al sistema escolar es uno de los derechos que nosotros siempre lo consideramos importantes, y lo es, pero muchas veces no es el derecho prioritario considerado para la víctima que ha pasado por esta forma de violencia. Entonces, puede ser su tercera necesidad o la cuarta, pero no necesariamente la primera. Por eso es que en este marco de garantizar sus derechos, debemos de hacerlo desde escuchar lo que realmente quiere la persona. También debemos de garantizar que esos derechos que la persona plantea como prioritarios de su necesidad sean respetados y atendidos de acuerdo a la prioridad que marca la persona. Debemos también de evitar la revictimización. El otro día estuve reunida con algunas hermanas y hablábamos hasta dónde nosotros podemos revictimizar o qué es revictimizar o no. Muchas veces decimos que el escuchar el dolor de la persona, el sufrimiento por el que ha pasado, podría yo estar siendo o estar revictimizando a la persona, pues no necesariamente. Cuando nosotros hablamos de revictimización, hablamos de que por una necesidad nuestra queremos saber lo que ha ocurrido. Obviamente esa necesidad puede estar enmarcada a ver cómo la voy a atender, qué puedo hacer, cómo priorizar y demás. Pero no necesito saber el dolor que ha vivido para yo poder ver cómo plantear un nuevo inicio o un proyecto de vida con la persona. Entonces, pero si la persona tiene la necesidad de contar su dolor, lo que ha vivido, y eso la va a ayudar a sentirse mejor, a aliviar esa carga que lleva consigo, yo no estoy revictimizando, porque lo que yo estoy haciendo es escuchar y ayudarla a sacar de su interior todo el dolor que lleva consigo. Entonces, ahí siempre tenemos que hacer esa diferencia entre el escuchar a partir de lo que la persona necesita sacar de sí y el yo buscar la información porque yo la necesito. Ahí viene la diferencia de la revictimización. Cuando la persona quiere sacar de sí su dolor, yo no revictimizo en ningún momento. Pero si yo tengo una necesidad de saber qué le pasó y cómo le pasó, ahí sí puedo caer en la revictimización. También debemos de tener en cuenta que es necesario mantener informada a la persona de todo el proceso, no solamente desde el aspecto legal, sino también desde el aspecto de la atención, qué es el alcance que nosotros tenemos, que podemos dar respuesta a sus necesidades, hasta dónde es posible, cuando necesitamos recurrir a la ayuda de otros espacios o instituciones para podernos aliar y poderle dar una respuesta integral y de alguna manera pueda atenderse desde todos los enfoques o desde todos los ángulos que necesita la persona. Entonces, eso tenemos que informárselo. Muchas veces, a veces va nuestra necesidad en querer compartir la ayuda de otra institución, otra persona u otras personas en ese proceso. Pero cuando no se lo decimos, esto no puede ser de repente bien, no lo puede recibir de manera agradable la persona, sino puede sentir que se está invadiendo sus derechos, así como a sí misma, ¿no? Entonces, siempre es bueno informarles sobre lo que vamos a hacer y así con quiénes otros necesitamos articularnos para poder dar respuesta a
Hay momentos claves durante la atención que se le brinda a una víctima que ha pasado por estas formas de violencia, y entre ellos voy a mencionar 3. Durante el rescate o el momento que sale de la situación de violencia, es cuando ya la persona sale de este espacio donde ha sido limitado cada uno de sus derechos, y lo que vamos a promover es la autonomía de la persona. No generar una sobreprotección y decir, bueno, yo te voy a cuidar, yo te llevo, yo te traigo, y sin mí no puedes movilizarte. No, tenemos que ayudarla a que la persona vaya en un proceso donde ella puede tomar decisiones, donde ella puede responder y buscar las ayudas que necesita, obviamente con asesoramiento, acompañamiento nuestro, pero no nosotros hacerlo por la persona. Durante la rehabilitación es importante atender las necesidades y todas aquellas que van en el marco de su recuperación por la situación que ha vivido. Cualquier situación de violencia, y sobre todo estas que están vinculadas a la trata y la explotación, muchas veces nosotros decimos, pero es que no la llegaron a explotar, fue rescatada antes de que la lleven a ese nightclub o ese bar. Sí, puede haber sido rescatada antes de haber sido efectivamente explotada, pero ella ha pasado por un proceso de captación, de traslado, de retención, de sumisión, y todo ello genera una respuesta traumática, para lo que nosotros tenemos que ver la forma de darle acceso a la atención psicológica para que la persona pueda identificar cómo esto ha generado en ella, qué grado de trauma le ha generado y cómo lo va a manejar. Asimismo, la parte que se inicia casi posterior al rescate y es la que tiene el mediano y largo plazo en el proceso de la recuperación de la víctima, es la reintegración nuevamente a la sociedad. Y no solamente a su entorno social o a su entorno donde va a conectar con las personas que conocía o que puede conocer a partir de insertarse nuevamente en este espacio, sino tiene que ver también con todo aquello que va a sumar a su recuperación, desde el aspecto psicológico, emocional, así como también desde lo social, desde el acceso a los servicios para la restitución de sus derechos, y también en el proyecto o en su nuevo plan de vida. Entonces, la reintegración es un proceso de mediano y largo plazo, y depende de la persona y del estado emocional o cómo se encuentre, es que este estado o este proceso puede tomar un tiempo muy corto, como puede tomar a veces muchos años para poder decir que se ha logrado la persona ya reincorporar al sistema. ¿Y cuáles son aquellas necesidades, preocupaciones que la víctima puede reconocer y las que podemos atender muchos de nosotros dependiendo del rol y del alcance que tengamos en ese proceso de atención? Esas van a partir desde las necesidades básicas, ¿no? Aquellas que tienen que ver con la supervivencia, es decir, garantizar la alimentación, garantizar el abrigo, garantizar el descanso de la persona, la higiene. Entonces son necesidades básicas que a veces no las reconocemos como importantes, pero esas son las que marcan de alguna manera todo el proceso de la recuperación de la persona. Entonces, muchas veces decimos, sí, ya salió de ahí y es lo más importante, sí, pero salió con el olor y con toda esa sensación de haber estado en un espacio donde ella no buscó estar. Entonces necesita mínimamente un jabón que la ayude a quitarse todo ese recuerdo con el espacio donde estuvo antes del rescate. Y luego ya pasar a un momento en el que ella va a requerir o va a necesitar la protección y sentirse segura. El sentirse segura no es que tenga a la policía, a la fiscalía o el sistema de justicia al lado, sino estar con alguien que le garantice o le haga sentir esa seguridad. Muchas veces con algunas de ustedes hemos atendido casos, y ese acompañamiento, esa cercanía con ustedes, con estar cerca, con sentirse protegidas, cuidadas, es lo que las ayuda a poder esclarecer, a poder ser conscientes de lo que han vivido para poder iniciar un proceso o iniciar su recuperación. Luego ya vienen todas las necesidades que están relacionadas al aspecto social, a la recuperación y a la valoración de sí mismo como personas, para luego poder decir,
la persona en este camino puede llegar a su autorrealización. Asimismo, para poder dar respuesta en el marco de este enfoque, tenemos ciertos estándares que debemos de considerar para nosotros decir, estamos atendiendo o acompañando, dando consejería a una víctima de cualquiera de estas formas de violencia, teniendo en cuenta estos estándares que están en el marco del enfoque centrado en la víctima. Uno de ellos es la identificación y la atención de las necesidades y preocupaciones de la persona. Cada ser humano tenemos diferentes deseos y preocupaciones y necesidades. Por eso era que al inicio les decía, tenemos que reconocer a la víctima el centro y el inicio de todo proceso que nosotros planteemos para su recuperación. Asimismo, debemos de evaluar la importancia de darle un tiempo para pensar, para poder ser consciente de lo que ha vivido y por lo que ha pasado. Nos vamos a enfrentar a víctimas que buscaban ayuda desde el primer momento y decían, no es lo que yo buscaba, no es lo que yo esperaba, llegué a este lugar, yo no quiero estar aquí, quiero que me ayuden a salir, y fue rescatada o logró huir, y tienes una persona en la que reconoce que lo que le ha pasado no es lo que esperaban ni lo que buscaban. Pero también en las estrategias que usan los agresores, nos enfrentamos a agresores que utilizan psicológicamente la manipulación de la persona para mantenerla dentro de un espacio donde está siendo explotada, pero donde la persona todavía no es consciente que eso no es lo que ella esperaba ni es algo que la va a favorecer, sino al contrario, le hace mucho daño. Entonces, en este aspecto la persona está tan engañada y envuelta por la estrategia del agresor que difícilmente al momento del rescate va a reconocer su condición de víctima. Entonces va a decir, no, es que yo vine acá porque quise, yo estoy acá porque quiero, a mí nadie me obliga a nada, esta es una oportunidad que me va a permitir atender otras necesidades. Entonces siempre va a buscar justificar el por qué está en ese espacio, para que la persona se reconozca que es un espacio que no la favorece, que le hace daño, que puede afectar su futuro, que está afectando su presente, que puede generarle enfermedades y otras situaciones, tiene que pasar por un periodo de reflexión, donde la persona recién en ese acompañamiento durante este periodo donde ella va a entender y va a reaccionar y darse cuenta que hay otras oportunidades, hay otras posibilidades, que fue engañada, pero no engañada en el sentido en el que rápidamente ya se dé cuenta que no es lo que esperaba, sino que fue un trabajo sistemático, minucioso del agresor que logró envolverla para convencerla que lo que está lo que ella venía haciendo es algo que la favorece, y que al contrario, él es su amigo o amiga y que la está ayudando en ese aspecto. Entonces, ayudarla a entender y a reconocer todo esto puede tomar un tiempo. Entonces, a ese periodo le reconocemos como el periodo de reflexión que requieren pasar muchas de las víctimas que han pasado por esa situación de violencia. También es usado el periodo de reflexión para la recuperación, porque puede ser, ya no, yo no quise estar acá, no es lo que yo buscaba, fui engañada, necesito ayuda, pero no reconoce qué tipo de ayuda. Entonces necesita organizarse nuevamente para decir, bueno, estas son mis prioridades y esto es cómo quiero salir de este proceso y alcanzar nuevamente, tener un nuevo plan de vida o iniciar un proyecto de vida. Para ello debemos de tener en cuenta dentro de este periodo que la ayuda a entender y a plantearse nuevamente el qué va a ser de sí, es un espacio que realmente debemos dárselo porque le va a permitir decidir, le va a permitir recuperarse y le va a permitir tomar decisiones de manera informada. Porque muchas veces si nosotros no le damos este espacio y decimos, no, pero si ella dice que no ha sido víctima, y no logramos entrar a entender este momento en el que esta persona puede estar pasando, entonces, y no la acompañamos de información, muchas veces toma decisiones que uno dice, pero si ella quiso esto y mira, se frustró, se cayó, no funcionó, ¿qué pasó? Lo que ocurre es que la persona todavía no está en la capacidad de poder articular todo lo que ella requiere dentro de sí, con lo que la ayuda que se le ofrece fuera para poder lograr iniciar un proceso dentro de su plan de vida o de su proyecto de vida. Acá vamos a ver un pequeño videíto
Me confirman, por favor, si se escucha. Cuando llegué a la comisaría, sentía que nadie me quería Se ayudar. escucha bien. Todos me miraban como si hubiera cometido un delito. Me hacían sentir culpable. Entonces acá vemos una chica que es una víctima que menciona eso, que cuando nosotros no escuchamos lo que ella necesita, que no atendemos sus necesidades, realmente no siente que estamos conectando con ella para poderla ayudar y poder realmente entender la situación por la que vivió. Otro estándar a considerar es brindar los servicios evitando la revictimización de la persona. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Una cosa es escucharla, porque la persona tiene la necesidad de decir que lo que ha vivido le hace sentir mal, lo tiene como un nudo en la garganta, como algo que le presiona el pecho y necesita decírselo a alguien, y nosotros escuchar activamente, pero sin intervenir en el discurso, eso le ayuda a la persona a aliviarse. Pero si yo quiero saber más, ahí sí puedo estar revictimizando sin intención muchas veces, ¿no? Entonces eso debemos tener en consideración. Licenciada, tenemos ya 5 minutitos para ir cerrando la presentación. Aquí. Acá algo chiquitito. Cuando contaba lo que me había pasado, era muy difícil para mí recordar todo. Aparte, no me creían. Me cuestionaban mucho, como cuántos enamorados había tenido, o si era virgen. Me hacían sentir incómodo. Siempre todos me hacían las mismas preguntas. Los policías, doctores, abogados. Tenía miedo de equivocarme, de decir algo que me fuera en contra. Tenía miedo de que si no contestaba bien, no se haga justicia. Otro estándar es priorizar la protección y el bienestar. En todo momento debemos de garantizar la seguridad y la protección de la persona. Y para eso es importante siempre articular con todas las instancias que corresponde el cuidado y la protección y la persecución del delito. Acá. Cuando estaba dando mi declaración, un policía me filmó y ese video salió en todas las noticias, con todos mis datos. Sentía mucha vergüenza porque ya todos se habían enterado de lo que me había pasado. Me llamaron a amenazar para que retirara mi testimonio. Entonces eso, cuando nosotros realmente no conectamos con la persona pasa por estas situaciones que menciona Luz. El acceso a la justicia, eso también es importante, no solamente es la atención desde el aspecto psicológico, social, espiritual, emocional, sino también tiene que ver con que la persona sienta que alcanza justicia y sienta que la justicia la escucha y le cree por lo que ha pasado o ha vivido. Cuando fui al doctor a que me saquen los exámenes, no sabía qué estaba pasando. Nadie me había explicado nada. El trámite con los acusados era más rápido. A ellos les atendían primero y no sabía por qué. Muchas veces la justicia está hecha para demostrar la inocencia de las personas y no está hecho en el marco de la víctima, pensando en la víctima. Entonces todos los procesos siempre priorizan a la persona inculpada o a la persona que se cree responsable y muchas veces se posterga el acceso a la justicia por parte de las víctimas, ¿no? En ese marco también es importante el empoderamiento y la participación de la persona, hacerla que ella sea activa en su proceso, o sea, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, te vamos a acompañar en este proceso de acceder a todo el sistema de justicia y de todo lo que tú necesites para tu recuperación, pero hacerla que participe de ese proceso, no hacer que sea, que pasivamente reciba, sino que participe de manera activa en todo ese proceso. Mientras se daba todo ese proceso, me tuvieron encerrada en un cuarto pequeño con otras 6 personas. 3 tenían que dormir en el suelo, pues no había espacio. Tenía que pedir permiso para ir al baño. No me permitían comunicarme con mis familiares. Me sentía más libre en el otro lado. Aquí me sentía castigada, culpable, como si hubiera hecho algo malo, como si hubiese cometido un delito. Luego me trasladaron al albergue.
Entonces, a veces muchos espacios de protección tienden a ser más o menos como, quitándole el sistema de violencia que es ejercido dentro del espacio de explotación, muchas veces las víctimas pasan a un espacio de protección donde no hay la violencia, pero igual están incomunicadas, están restringidas en sus derechos, entonces sienten que no ha cambiado mucho de un lugar al otro, solo que en el otro le obligaban a hacer cosas y en este no le obligan a hacer cosas, pero igual no tiene conexión con el mundo exterior y especialmente con la familia. Muchas veces yo digo, cuando uno sale o regresa de viaje, ¿a quién quiere ver? Es a la familia, a las personas que quiere, con las personas que afectivamente se relaciona, pero no es que quiere ver a un extraño por más seguridad que le ofrezca. Y eso los operadores nos cuesta entender muchas veces, ¿no? Decimos, no, pero es que acá la vamos a proteger, la vamos a cuidar, sí, pero no te quiere ver a ti, que eres fiscal, quiere ver a su mamá, quiere ver a su papá, a su hermana, a su mejor amiga, porque es con la persona que se conecta efectivamente. Entonces, eso todavía necesitamos entender que las víctimas, lo que hay que escucharlas, ¿no? O sea, priorizar lo que ellas quieran y lo que ellas dicen. En el marco de la restitución de sus derechos debemos de fortalecer todos los factores que favorecen su protección y que van en el marco de su recuperación y su reintegración, así como también acceder a todos los servicios que el Estado tiene como responsabilidad el podérselos brindar, porque es el Estado que no supo cuidar de las víctimas y por eso es que hay víctimas. Entonces, el Estado en cierta forma es responsable y por tanto tiene que también participar y está en la obligación de restituir cada uno de los derechos que le fueron vulnerados. Retomar mi vida fue un proceso largo y difícil. Por momentos sentí que nunca podría superar lo que me había pasado, pero con muchas ganas y el apoyo de mi familia, amigos cercanos y algunas instituciones, pude salir adelante. Estos son los estándares que hemos mencionado. Y estas son unas recomendaciones. Debemos minimizar el número de veces y la cantidad de personas a las que la víctima debe contar su historia. Debemos de brindar la protección y la seguridad a la víctima para que se sienta segura al momento de tomar una decisión y contar con espacios amigables para, sobre todo si vamos a atender a niños, niñas y adolescentes. Nunca condicionar la ayuda. Siempre es ni la ayuda, ni la protección, ni el acceso a la justicia. Es si la persona desea acceder al sistema, pues se lo ofrecemos. Y si la persona no quiere y quiere el apoyo espiritual, social o emocional y no el sistema de justicia, es su derecho. No podemos obligarlas a acceder. Sabemos que es bueno, importante, pero muchas veces la víctima no está preparada para enfrentar a la justicia. Debemos evitar la revictimización de la persona y el trauma durante todo el proceso de la atención, protección, justicia y reintegración. Así también disminuir los tiempos pueden volverse en contra para que colabore con la justicia. Sí, muchas veces dicen, no, pero es que el periodo de reflexión, la víctima le puede tomar 2, 3 meses y ya no, el sistema de justicia no está preparado para esperar. No está legislado en muchos países, solamente creo que hay un país que ha legislado el periodo de reflexión. Entonces es todavía algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que se pueda entender que una víctima no se va a reconocer de la noche a la mañana. No solo se debe brindar el valor probatorio en la entrevista única, que eso es los operadores de justicia dicen, no, es que hay que llevarla para que declare y la víctima cuente lo que ha pasado y nos diga lo mínimo y necesario que necesitamos para investigar. No, porque si la encontraste en un espacio que es un bar, en la noche, con ropa diminuta, con personas bebiendo y con anotaciones sobre cuánto hace cada día, o sea, no necesitas que ella te cuente la historia, pero muchos de los operadores todavía necesitan escuchar la historia para decir que están frente o no, o reconocer o no de que la víctima ha pasado por esta situación. Y contar con procedimientos judiciales continuos que se concluyen de manera oportuna. Son tan largos que la víctima en el proceso ya no quiere continuar. Entonces, todavía creo que necesitamos trabajar mucho en el sistema de justicia para hacer que los procesos sean más rápidos. Y eso permita que la víctima sienta que ha alcanzado la justicia y pueda continuar con su reintegración, porque muchas veces esta limitación o esta dilatación de tiempo hace que la víctima no logre sentir que puede iniciar su nuevo proyecto de vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciada Ana. Hemos tenido varias reacciones, sin embargo, también tenemos una premura del tiempo. Quiero preguntar a los organizadores si pasamos de una vez a las conclusiones finales o hacemos una pequeña retroalimentación no tan larga para tener tiempo de conclusiones contundentes. Hermana Carmen. Bueno, por ahí no está la hermana Carmen. Entonces... sí, hagamos unas reacciones breves. Reacciones breves. Una resonancia por cada ponencia y pasamos a las conclusiones. Ok, entonces el hermano Jorge, ¿alguna reacción que quiera manifestar de la primera ponencia del padre Luis Carlos? Respecto a lo del padre Luis, invitamos también tanto a Luis como a la segunda ponente a que puedan leer el chat. Nosotros lo que hicimos fue copiar textual. Dicen que la mujer casi que compite con el hombre en sus roles, por eso de la igualdad de género y la dignidad se degrada. Hay dos preguntas para el padre Carlos. ¿Cómo se reflejan estos estereotipos concretamente en las dinámicas eclesiales? Y cómo ir eliminando los estereotipos tan arraigados en la iglesia. También seguimos sumando comentarios. Es un cambio de civilización lo que nos propone Luis Carlos. Impresionante lo que se ha aprendido sobre la complejidad de esta realidad. Gracias por el espacio y compartir esos aprendizajes. Otra persona dice es un cambio de mentalidad y educación social. Una hermana agrega plataformas como Tinder posibilitan acceder a sexo sin necesidad de pagar, pero tiene una dinámica utilitarista similar. Y por último, sí, las redes sociales multiplican la pornografía y la prostitución sin ningún control. Retomo las preguntas por si después lo quiere contestar algo en el chat el padre Luis. ¿Cómo se reflejan estos estereotipos concretamente en las dinámicas eclesiales y cómo ir eliminando los estereotipos tan arraigados en la iglesia? Esos son los comentarios que fueron respecto a la primera ponencia. ¿Contesto o contesto en el chat directamente? Contéstalo directamente. Ok, sencillo. Tenemos que replantearnos, nosotras y nosotros, cómo los procesos patriarcales están calando y calan en todo, en el modo de producción, en el modo de construir subjetividades, en el modo de cómo entendemos nuestro cuerpo. Esos estereotipos precisamente se trasladan a las dimensiones eclesiales, incluso en nuestros procesos formativos, cómo se forman a los varones y cómo se forman a las mujeres. Hay instituciones femeninas que han dado grandes avances en torno a lo que es el valor de la educación, en torno a lo que es el valor del empoderamiento mismo, de irse identificando mujeres como mujeres y como sujetos de derechos, igual los varones en la vida religiosa, pues están en un proceso de deconstrucción y de hecho, pues están en un plan de la espiritualidad del cuidado, de construir la espiritualidad del cuidado. Y eso es romper esquemas tradicionales y romper también los estereotipos como tales. ¿Y cómo se trasladan en la iglesia? Yo creo que la compañera, la doctora Ana, ha dado como un paso que está haciendo la iglesia hoy por hoy. Este proceso de sinodalidad nos está permitiendo escucharnos y nos está permitiendo también deconstruirnos en la forma de escuchar y cómo construir comunidad y cómo construir asimismo comunidad eclesial. Eso sería. Muchas gracias, padre Luis Carlos. Y bueno, damos gracias a la licenciada Ana también porque lo más valioso de su ponencia es la experiencia, traernos también las voces de las víctimas y los grandes retos. En el chat, los participantes han puesto dos reacciones principalmente. Dice que cuando hacemos que participen en los procesos será que no las revictimizamos en el caso, pues digamos, en los procesos de las personas y de las víctimas que han sido de explotación sexual. Y el otro comentario es cómo es posible que en un lugar de protección, pues la víctima sea, digamos, le limiten la acción de protección a la víctima, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, ¿alguna palabrita sobre ello, licenciada Ana? Y como lo mencioné,
si nosotros aplicamos este enfoque y lo interiorizamos, vamos a poder entender y reconocer primero a la persona como un ser humano con sentimientos, emociones. Entonces, si yo la reconozco de esa manera, puedo entender, y si me pongo en su lugar, genero empatía, de qué es lo que espera, qué es lo que busca, y cómo yo puedo dar respuesta a su necesidad. Y es en eso que tenemos que trabajar, en ser empáticos con la persona, pero también a su vez teniendo los cuidados, porque muchas veces decimos, sí, hay que darle libertad a todo porque es su deseo. Sí, pero todo tiene límites porque obviamente no estamos hablando de agresores comunes, estamos hablando de tratantes y muchas veces de bandas organizadas. Entonces, cualquier decisión, cualquier regla o norma que podamos implementar en este proceso de acompañamiento, atención, es decírselo y explicarle por qué. Porque si yo tengo una casa de protección y le digo, ya, puede, mira, es lo que te ofrezco, y la persona ingresa y decimos, sí, pero el celular yo te lo voy a cuidar, no es que lo voy a poner bajo 7 llaves, sino te lo voy a cuidar porque si esta banda te está buscando y puede dar por la geolocalización y puede llegar a ti, no solo pone en riesgo a ella, sino puede poner en riesgo a otra. Entonces, si todo lo explicamos y decimos por qué ciertas normas o reglas, la persona lo va a entender y no va a ser difícil poder aceptarlas. Pero si yo no les explico, no les informo, no les digo, no escucho activamente, efectivamente eso puede tener como una consecuencia negativa en la persona, porque va a decir, no, es que acá siento que es la misma cárcel en la que estuve, solo que allá me obligaban, acá no, pero siento que es lo mismo, ¿no? Y no es a donde tenemos que llegar, sino un espacio realmente de protección y donde se sienta segura y cuidada y escuchada por cada uno de nosotros. Muchas gracias, licenciada Ana, muchas gracias al padre también, al hermano Jorge, mi compañero de moderación. Entonces, vamos a pasar a continuación a las conclusiones y reflexiones finales, digamos, para no quedar con toda esta información así revuelta. Y pues este momento lo va a tener la hermana Olga Colipe Ferreira. Ella es hermana oblata del Santísimo Redentor, es licenciada en Bellas Artes, con 40 años de vida consagrada, acompañando a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Pues ha estado en diferentes proyectos de las hermanas oblatas en Argentina y actualmente está en Montevideo, Uruguay. Entonces le damos paso a la hermana Olga en estas reflexiones. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Sé que tengo que ser breve porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo del webinar. A mí me pareció muy interesante poder tener las dos visiones, ¿no? Tanto del consumidor de prostitución, de esa construcción del que consume el consumidor de cuerpos, que en su mayoría son mujeres, niñas y adolescentes. Y me pareció muy interesante no solo cómo se construye o cómo se forja, digamos, este perfil de consumidor de prostitución, sino también lo que decía el padre Luis, ¿no? Cómo a las conclusiones que él llegaba, ¿no? Que es necesario la igualdad entre hombres y mujeres. Es necesario deconstruir esa masculinidad tóxica que muchas veces la sociedad, la misma familia, hace que se forje esa masculinidad patriarcal, de dominio, de poder sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Y por otro lado, me pareció muy interesante la visión de Ana desde la víctima, ¿no? Desde la persona que sufre el sometimiento y la explotación. Me parece que es muy importante no perder de vista esos dos grandes actores que hacen a que se dé este flagelo, esta situación tan degradante justamente para las víctimas de la explotación sexual. Porque hay que trabajar en los dos aspectos, en deconstruir esa masculinidad tóxica,
pero también cómo atendemos a la víctima, ese proceso de liberación, ¿no? Ese que no es, bueno, yo saco la víctima de aquí, me la llevo y evitar esa revictimización, como decía Ana muy bien, y que la propia persona sea protagonista de ese proceso de liberación, de empoderamiento, de superación. Y me pareció fundamental esto de saber escuchar. Si partimos de la escucha de la víctima, vamos a saber qué tipo de respuestas necesitamos dar frente a la víctima, ¿no? Y apoyarla en sus decisiones, en esa participación activa en su proceso, darle protección y seguridad. Y sí, me parece muy importante, y de ahí la importancia de nosotras como sociedad, quizás, en disminuir los tiempos de los procedimientos judiciales, que no sean eternos y que en esa eternidad que se prolongan hace que la víctima pierda las esperanzas de una verdadera justicia y termine abandonando los procesos, ¿no? Y ahí me parece que es importante nuestra participación en hacer que las leyes se cumplan, que exigir justicia junto a las personas que han sufrido esta explotación. Como sé que tengo que ser breve, yo quisiera invitarnos a todas las personas que estamos en este webinar, así como nos invitaban las hermanas de Perú en la oración del comienzo, ¿no? Visualizar a la víctima o visualizar a la persona, la adolescente, la niña que tenía sueños, que tenía toda una vida por delante y de golpe es captada, es explotada. La invitación mía es a visualizarla nuevamente, esas personas que conocemos o quizás todavía no conocemos, pero que sabemos que existen. Y quería regalarles algunos versos de Mario Benedetti, que fue un poeta uruguayo, y que me parece que es muy acorde a esto que estamos viviendo, y que tal vez visualizando a la víctima delante, a la persona que está siendo explotada, nosotros y nosotras podamos decirle: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Y creo que este tiene que ser el compromiso de cada una de las personas que estamos aquí, hacer que eso suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Olga. También agradecemos a todos los participantes que se han mantenido acá. Y bueno, a la CLAR, al directivo, al padre Israel, a la hermana Carmen, a toda la comisión que ha estado al tanto de esto. Con este cierre, pues un poco estos 6 puntos es importante que tengamos en cuenta para exigirle a los gobiernos, con todo el derecho, porque los gobiernos, la mayoría de gobiernos latinoamericanos han ratificado estas convenciones, pero también nosotros como sociedad civil saber qué exigimos, pero también qué podemos ir haciendo. Todos tenemos compromiso y podemos hacer
aportar algo como nos decía la licenciada Ana, en poder promover mejor esto. Entonces, lo primero, lo que decíamos, exigir en nuestros gobiernos, ¿cierto? Estas obligaciones internacionales que ya dicen, ratifican ahora que estuvieron en la ONU, y hay convenciones que enfatizan en proteger a las mujeres y las niñas de esto, como la CEDAW, que lo nombró el padre Luis Carlos. Algo importantísimo, trabajar en el modelo de igualdad de las mujeres. Este modelo de igualdad surgió en los años 90 en Europa, precisamente como modelo de paz. Y creo que toda Latinoamérica estamos en esa pujanza de la paz, unos países más que otros, pero en general está pasando esto. Así que podemos promover desde nuestras acciones, nuestros roles, la educación, etcétera, al modelo de igualdad para las mujeres y las niñas. Cero tolerancia de pago, de acceso de consumidores, todo lo que vimos en la primera ponencia. Luchar contra la pornografía, la educación, cuidar el ámbito, todas estas comunidades religiosas, las obras de iglesia que tienen acceso a tantas personas en las parroquias, en los grupos pastorales, en los proyectos sociales de hermanos y hermanas, pues poder hacer este acompañamiento a las familias para que revisen que sus hijos, hijas, la misma gente no caiga en esta pornografía que ahorita se ha diversificado mucho más con plataformas como OnlyFans, por ahí nombraban otras, etcétera, Pornhub, etcétera. Promover entre niños y hombres formas de sexualidad deseadas, respetuosas, empáticas. Bueno, esto lo dijo, pero hay que seguirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando llegamos a las familias. En las parroquias llegamos a muchas familias. Y emancipar a las niñas y mujeres con acceso a educación, trabajo digno, salud, educación y todo lo que vimos en la primera ponencia con el padre Luis Carlos en la formación de roles, que tenemos la oportunidad de hacerlo como iglesia, como en los espacios pastorales, en el acompañamiento familiar. Muchísimas gracias. Nuevamente reitero el agradecimiento a la CLAR por este esfuerzo, a la Comisión contra la Trata, a las hermanas y laicas que pues estamos en este caminar. Padre Israel, ¿tiene algunas palabritas de cierre? Agradecer a todos los participantes, los panelistas, moderadores, y Carmen nos da la despedida. Bueno, entonces yo doy la despedida porque Carmen está con el micrófono desactivado. Pues muchas gracias y buena tarde, buen día. El diálogo continúa porque queda en las plataformas de la CLAR, tanto en la página web como en las redes sociales, y entonces ahí podemos seguir ahondando en comentarios. No es un tema que cerramos, sino que es una conversación abierta y pues una situación que atender, o una problemática o unos fenómenos humanos tan desafiantes que requieren pues seguir profundizando y que nos ayudan precisamente estos conversatorios para fortalecer nuestro compromiso y visibilizar las heridas. Muchas gracias. Bueno, Carmen, tienes la palabra. Gracias, sí, muchas gracias. Es que no tenía habilitado mi micrófono. Muchísimas gracias. En verdad, hemos tenido una muy buena participación. Estos espacios, como siempre, son para que nos ayuden a reflexionar, a analizar, a tomar conciencia, a seguirnos educando y sensibilizando en esta grave situación como es la realidad de la trata de personas, que afecta a miles y miles de personas, en especial a las mujeres, a los niños y a las niñas. Pues muchas bendiciones, quedemos con Dios y a seguir trabajando por la dignidad de tantas hermanas nuestras y nuestros. Amén. Amén. Hermana, la foto oficial para promocionar en los eventos. Eso, espero que de comunicaciones estén atentos para tomarnos la foto. Les pedimos entonces poder encender las cámaras sonriendo permanentemente porque somos muchos en este webinar, y desde el equipo de comunicaciones vamos a capturar la fotografía de este webinar. Así que a quienes aún no encienden sus cámaras les pedimos por favor encenderlas y anunciaremos la toma fotográfica de cada una de las pantallas que estamos presentes en ese webinar con nuestra diversidad de carismas, congregaciones, lugares geográficos. Vamos entonces con la
primera pantalla. Como no sabemos en qué pantalla estamos, les pedimos permanecer siempre alegres y sonrientes para la foto. Vamos, pantalla número 1. 1, 2 y 3. Vámonos ahora con la pantalla número 2. Recuerden, seguimos sonriendo, alegres. Y la pantalla número 2, vamos con la fotografía a la 1, a las 2 y a las 3. Hay aún personas en la tercera pantalla que aún no tienen la cámara encendida. Les pedimos de nuevo activar sus cámaras. No sabemos en qué pantalla estamos. Vámonos con la última pantalla. A la cuenta de 3 tomamos la fotografía. A la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias. Gracias por la sonrisa sostenida. Quedémonos así en modo. Buen día, buena jornada, buen resto de jornada. Gracias.